Y aquí solo para recordar que no hay kilometría, que en diferentes partes donde no hay recursos, están alogrados 10 kilómetros, se recurre a la prueba terapéutica, ¿no? El corticoide inhalado, la beta del médico de región corta, salbutamol, pitazona, salbutamol, y una evaluación después de un mes y medio más o menos si está bien, diagnóstico de alta. Entonces esta prueba terapéutica que en qué se hace, hay que recordarlo, ¿no? El corticoide inhalado y el fenoterol, el salbutamol para poder hacer un diagnóstico de alta. Estos objetivos están en Medina, ustedes lo conocen. Indicar prácticamente que el paciente está sintomático, que casi no usa el beta-2-adrenérgico. Importante que no haya exacerbaciones, porque eso indica también que está mal controlado. Y los efectos adversos son un deseo más que una realidad, ¿no? Porque ustedes recuerdan, hemos visto que los beta-2-adrenérgicos, sobre todo, tienen casi un 50% de frecuencia de efectos adversos. Es decir, que cada 2 personas que usan salbutamol, una por lo menos, va a ser taquicardia, o va a ser temblor de manos, o va a ser ansiedad, o un efecto adverso del medicamento. Esto también lo conocen, solamente para recordar, todos lo sabemos, que hay que complementar la evaluación clínica con la oximetría, ¿no? Para que sea más fidedigno. Sobre todo porque en la parte del doctor pulmonar hay cierta dificultad entre diferenciar si el esternocleidomastoideo se está usando de manera aumentada o si su actividad es máxima, ¿no? Pues como es eso de actividad máxima, a veces no es tan objetivo. En todo caso, el complementar esta evaluación clínica que tiene frecuencias y bilancias y esternocleidomastoideo con la saturación, entonces es más apropiado, ¿no? A un resultado más predecible. El Friedman y Pearson, que está inclusive en ese pequeño manualito del doctor Peña Camarena, ¿no? Está dirigido a niños más pequeños, ustedes recuerdan acá, menores de 6 años, mayores de 6 años, aquí también de 3 meses, porque las frecuencias respiratorias son más altas, y la diferencia también está en la valoración de la cianosis, ¿no? La vigilancia es lo mismo, la presencia de la cianosis y el número de paquetes. Esto es un poquito más objetivo, ¿no? Porque acá te dice la intensidad del uso de un músculo, en cambio acá te dice cuántos paquetes musculares estás utilizando. Es un poquito más objetivo el esfuerzo ventilatorio, ¿no? Y la escala se vería en la parte baja. Después, esto que también conocemos, no hay que olvidar, ahí tenemos la saturación. Antes no se tenía la saturación con tanta facilidad. Post pandemia casi todas las casas tienen un oxímetro, ¿no? Se ha convertido en una cuestión ya rutinaria. Entonces se puede tener una idea de cuánto está la presión arterial de oxígeno. Y con una saturación con menor de 90, sabemos que ya se está en una insuficiencia respiratoria real. Que inclusive si está medio cianótico, ¿no? La hemoglobina reducida te dice que hay, en este caso, por cianosis, una hipercapnia, ¿no? Y hay una insuficiencia respiratoria tipo 2. Entonces, estos datitos hay que tenerlos en cuenta como cuestión de valoración. No hay que olvidar este cuadradito y su correlación con la saturación. Después, la oxigenoterapia, hemos hablado de esto antes también, ya sabemos que es de bajo flujo, así se usa bolsa reservorio de bajo flujo, porque justamente utiliza pues volúmenes menores de oxígeno. La PO2 es un poco más alta con la mascarilla, ¿no? Hasta 60% más o menos, ¿no? El catéter no puede utilizar volúmenes muy altos porque ya son irritativos y molestos, ¿no? Flujos muy altos que se emiten por la nariz. Y el Venturi sí tiene la ventaja de reducir la reinhalación de CO2, un efecto fundamental, a pesar de que consumen muchos litros de oxígeno, ¿no? Entonces sí es un problema. Y no consigue saturaciones muy altas, una saturación de 50% está por debajo de esto, ¿no? Sin embargo, el chorro de alta velocidad evita que el CO2 se reinhale, ¿no? Se reduce por lo menos, y es más apropiado justamente para los problemas donde el paciente viene cianótico, ¿no? Donde seguramente hay cierto grado de hipercapnia o una exacerbación severa del asma, ¿no? Un poco más adecuado.
Después, los fármacos, ya vimos esto hace años, que se clasifican y todos sabemos entre rescate y controladores. Sí deberíamos, si nos preguntan por ahí, para el examen, pensando la mayoría de este salón ya para el examen más que para otro test que ya no va a haber, en el caso de los que terminan ya, que hay que incorporar dentro del rescate a los anticuerpos monoclonales, perdón, a los controladores, a los anticuerpos monoclonales. Entonces, los medicamentos controladores básicamente han sido los glucocorticoides, los beta-2 adrenérgico-acción larga, los conocemos, ¿no? Formoterol, salmeterol, indacaterol, también son controladores los antagonistas del leucotrieno y también son controladores de alta eficacia, caros, como dijo algunos de sus compañeros, los anticuerpos monoclonales, omalizumab, conocido desde antes de la pandemia, lo vimos inclusive con farmacología con varios de ustedes, tiene más de 10 años, el omalizumab no es nuevo, ¿no? Sino que se está usando recién, porque recién ha llegado y es caro, pues, ¿no? O dupilumab, mepolizumab, anticuerpos monoclonales también son buenos controladores, que podríamos decir inclusive superan a los corticoides inhalados. Esta diapositiva decía que los más eficaces controladores disponibles en ese momento eran los corticoides inhalados, pero actualmente podríamos decir que estamos ya ante anticuerpos monoclonales que superarían a los corticoides. Superarían a los corticoides en la capacidad de control fenotípica del arte, ¿no? Control fenotípico, ¿no? La palabrita que también la conocen, vamos a volver a mencionar un momento más. Y después acá tenemos al salbutamol, al fenoterol, que es un equivalente, al bromurodiratropio, ¿cierto? Hemos visto hoy día otra vez a la minofilina, no es un medicamento que tenga mucho uso en realidad. Sí. Decíamos que hoy día curiosamente hemos visto a la minofilina usada como medicamento de rescate, que en realidad es un uso pues poco frecuente, ¿no? Cuando yo estudiaba, hace cuántos años, ¿no? Usaba minofilina, ¿no? Y el pobre paciente se ponía excitable, ¿no? Con taquicardia y a veces convulsionaba inclusive, ¿no? Pero bueno, eran esos momentos. Hoy día hemos visto esa minofilina que no es un medicamento de uso habitual, más bien de rescate existe el sulfato de magnesio, eso sí es una alternativa interesante. De aquí recordar que el coeficiente de deposición, si le llaman algunos coeficiente de deposición, o sea la cantidad que se deposita, que llega hasta los bronquiolos respiratorios, pues puede ser con una técnica excelente hasta un 30%, ¿no? Con un MDI convencional, ¿no? Con el uso del inhalador o microdosificador inhalatorio convencional, 30% más o menos, ¿no? Pero una técnica pues excelente, casi perfecta, ¿no? Coincidencia entre la compresión y la inhalación. Entonces, todos sabemos que la aerocámara lo mejora hasta un 70% casi, y el dispositivo de autodisparo se acerca también al 60%. El autodisparo obviamente está programado, es más carito, pero como una cámara que se programa para que tome la foto después de 10 segundos, ¿no? Y la gente se acomoda, parecido, de manera que el paciente no tiene que preocuparse de apretar, solo de inspirar. Y de esa manera se puede mejorar también el coeficiente de deposición. O llamado también depósito pulmonar, ¿no? Eso ya lo conocemos. Esta figura, para recordar los mecanismos que producen la relajación, no vamos a preguntar cuáles son. Si por ahí me olvido, alegre, ¿no? Y pregunto algunas de estas cosas, me avisan para darle la pregunta a favor. Eso no vamos a preguntar, no es el momento. ¿Ya? Sí sabemos que el específico tiene que ver con la relajación del músculo, y así todos sabemos, pero aquí sobre todo para
recordar que estos segundos mensajeros no tienen quinasa, ¿no? En este caso es la proteína quinasa. ¿Pero por qué es importante? Porque ayuda con sus acciones nucleares a reducir la remodelación bronquial. Entonces, los beta-2 enérgicos de acción larga, ¿no? El dacaterol, por ejemplo, o formoterol, que es uno de los que estamos usando más, producen menor remodelación bronquial, reducen la remodelación bronquial, es decir, evitan que haya una hiperplasia, hipertrofia del músculo liso. Entonces, menos grosor del músculo liso, menos rigidez de la pared bronquial, ¿no? Menos colágeno que se deposita. Son efectos transcripcionales. Entonces, siempre hemos recordado que hay una broncodilatación, una estabilización de las membranas o de las vesículas en los mastocitos por acción del salbutamol. Pero hay que considerar que también pueden haber efectos transcripcionales, no del salbutamol en dosis, ¿no? Cuando está peleando en el examen, ¿no? Pues yo puse pues que era beta-2 adrenérgico, no pues, no del salbutamol, del formoterol, del salmeterol, del beta-2 de acción larga, del beta-2 de acción larga. Esos son los que tienen efectos transcripcionales, reducen el remodelamiento bronquial, evitan la rigidez, el excesivo grosor de la capa del músculo liso. Entonces, este es el efecto del salbutamol, que no solo dilata, sino reduce la liberación de algunos mediadores, porque también tiene un poco de efecto antiinflamatorio. El resto lo leen, ya lo hemos visto hace años, lo hemos visto el ciclo pasado. Estamos viendo de nuevo, ya estamos cansados, pues ya ustedes lo leen acá todas las características. Recuerden la dosis, por favor, para nebulización. Recuerden la dosis para nebulización y se les pide por ahí un cálculo sencillo. Dijimos que las dosis que no debemos olvidar son las de digitalización. ¿Sí? Eso debemos recordar. La dosis de digitalización. Tampoco debemos olvidar la dosis de nebulización del salbutamol, miligramos por kilo. Por ahí capaz nos pregunta un pequeño caso. ¿Esto qué cosa era? ¿Esto qué cosa era? Dice desensibilización, o sea, usar salbutamol a cada rato. ¿Qué hace usar salbutamol a cada rato? Se usó en la mañana, vuelta a la tarde, va a hacer ejercicio el niño y aplica otra vez, ya se despertó por la noche con un poquito de fatiga, otra vez a cada rato, así no se usa el salbutamol. Hay una desensibilización, los receptores se esconden, hay que comenzar a subir la dosis de salbutamol para que respondan. Esa especie de resistencia tiene su nombre. ¿Cómo se llama, García? ¿Tú estás en deuda? ¿Cómo se llama? Una palabra. Muy bien. Alvarado amenaza con aprobar sí o sí. Taquifilaxia. Fuerte. Taquifilaxia. O sea, es una resistencia rápida, inducida por un uso exagerado, muy frecuente del salbutamol. Por eso es medicamento de rescate, pero no es para usarlo a toda hora y varios días seguidos. Entonces, esa resistencia rápida, porque se esconden los receptores beta-2, se llama taquifilaxia. Cuando se produce en varios días, se llama tolerancia, ¿no? Como que se volvió resistente. La característica hipertropio también la saben, ¿no? Que la diferencia principal con el salbutamol, si se quiere, la ventaja principal del hipertropio es que reduce la secreción de moco, ¿no? Cosa que casi no hace el salbutamol. En cambio, el hipertropio no es tan buen broncohilatador, pero hay menos secreción de moco. Eso es importante, porque el moco también obstruye el bronco, no solamente la contracción. El inicio un poquito más lento, la duración un poco mayor, y el resto lo recuerdan con la lectura que van a hacer, ¿ya? Porque ya lo hemos hablado otras veces. Esta figura, solo para recordar que los glucocorticoides tienen dos momentos de acción, ¿ya? Dos momentos de acción, un momento no genómico y un momento genómico. ¿De acuerdo? Algunos, quizás. No genómico o citosólico es más rápido, se produce en minutos la respuesta. Y la respuesta genómica es transcripcional, tiene que formarse anexina 1, tiene que bloquearse la fosfolipasa, tienen que reducirse los leucotrienos, todo esto es transcripcional, toma algunas horas. Por eso es de que no es determinante el uso del corticoide por vía endovenosa. Se puede usar también por vía oral. Así sea un cuadro de exacerbación severa, se puede usar por vía oral si está despierto, digamos, y puede deglutir, si es un muchacho más
pasar sin asfixiarse, ¿no? Un niño más chiquito, mejor para enterarlo. Porque los glucocorticoides, repito, tienen una acción no genómica que es rápida, pero que solamente sirve para translocar algunos receptores beta o estabilizar algunas membranas, pero la acción principal, que reduce las citoquinas, que inhibe la síntesis de leucotrienos, que disminuye la molécula de adhesión y todo lo que sea antiinflamatorio, el inmunosupresor toma algunas horas. ¿Ya? Entonces, la idea, vamos a ponerlo acá rapidito esto, me adelantamos mucho, creo, pero vamos a ponerlo acá, está cargando todavía, va a terminar el próximo semestre. Sigue cargando. No está todavía, entonces regresaremos en ese momento. Entonces la idea es que la hidrocortisona inicia su acción un poco más rápido que todos los otros glucocorticoides. Esa acción un poco más rápida es la acción no genómica. Es, por ejemplo, mover los receptores beta-2 a la membrana. Esas acciones citosólicas o no genómicas las inicia más rápido la hidrocortisona. En segundo lugar, la metilprednisolona y un poco más lenta la dexametasona. Pero las acciones transcripcionales son lentas en todos los corticoides. ¿Ya? Siempre van a demorar algunas horas en todos los corticoides. ¿Ya? Entonces, eso es así. Ahí no hay diferencia. No importa que sea hidrocortisona, prednisona, no importa, todos van a demorar un poco. Porque la vida media biológica. El efecto se reduzca a la mitad. Entonces, una vida media biológica de 36 horas implica una duración de efecto de por lo menos 24 horas. Entonces, por eso aquí hablamos de metilprednisolona o de prednisolona, tienen el metil y hay prednisolona oral, o prednisona, que se convierte en prednisolona en el hígado, ¿no? Entonces, al final, tienen vida media biológica de 36 horas, duran 24 horas. La hidrocortisona dura 12 a 18 horas, por eso se da cada 12 horas, y la dexametasona dura hasta 72 horas, por eso puede dar dejando un día. Entonces, lo hemos puesto a este, pero podría ser hidrocortisona, o podría ser dexametasona. ¿Sí? Simplemente que este se administra una vez al día, ¿no? Como la prednisona. El retardo de crecimiento, ya lo mencionaron compañeros en un artículo, ustedes han estado escuchando, es una preocupación con los corticoides sistémicos e inclusive con los corticoides inhalados, ¿no? Ahí ha traído su compañero el artículo de que inclusive a dosis moderadas, a dosis bajas probablemente el efecto no se dé, pero con dosis medianas o altas de corticoides inhalados puede haber retraso del crecimiento. Retraso no quiere decir que se quede enano, no, es que se detiene, y luego cuando dejas de inhibir a la GH, a la somatotropina, deja de inhibirse el hormona de crecimiento, la prednisona o el corticoide inhibe la secreción de hormona de crecimiento, o sea, no se retrasa porque se daña el hueso, se retrasa porque se inhibe la hormona de crecimiento. Una vez que suspendes, se libera la hormona de crecimiento y otra vez vuelve a crecer, ¿no? Que se va a quedar enano. Entonces, más o menos es la idea, pero preocupa a los familiares y preocupa a la persona. Y el resto de efectos adversos, interacciones, ya usted lo revisa. Esto de las dosis es muy claro, más chiquitos, menor dosis, y dosis media, baja o alta tiene que estar siempre en relación a la edad. En relación a la edad. Para menores de 5 años también hay dosis específicas de la edad de corticoides inhalados. El uso de corticoides sistémicos es una realidad en el asma grave no controlada. Se usa en otras enfermedades autoinmunes o alérgicas, pero aquí sobre todo es importante. ¿Por qué? Porque es caro, pues, como han dicho, el omalizumab, ¿no? Acerca de los 2.000 soles del omalizumab. Entonces no todos pueden comprar omalizumab. Entonces, si una persona tiene asma grave no controlada y no tiene seguro particular de una empresa privada, va a tener que comprar prednisona y va a tener que tomar prednisona para controlar su asma. ¿Sí? En el asma grave no controlada es prednisona oral. Porque para que sea un asma grave no controlada, el glucocorticoide inhalatorio no les hace un efecto. O si lo asocias con formoterol o con glucosa, no está respondiendo. Entonces, ¿qué queda? Hacer la fenotipificación y darle, pues, omalizumab o mepolizumab, pero eso cuesta muy caro. Y no hay plata para gastar eso con tanta frecuencia. Resulta caro, yo creo que casi para cualquiera, salvo que tenga su seguro privado que va a cubrir la mayoría de las cosas. Entonces, tendría que usar, pues, prednisona oral todos los días o dejando un día. Y eso tiene que alterar la talla, hay que estar valorando que no haya osteopenia,
hay que suprimir el tratamiento lentamente, porque si pasan más de 15 días, otros dicen más de 21 días, tomando prednisona, hay que suspenderlo lentamente, ¿no? Inclusive haciendo mejor una determinación de cortisol basal, y no vas a precipitar insuficiencia suprarrenal y los otros efectos adversos que ya se conocen. Estos, si bien como mencionó nuestros compañeros, tienen algunos riesgos por ahí psiquiátricos o neurológicos, en general es de baja incidencia, es un medicamento bastante adecuado a los pacientes entre 3 y 4 años de edad, reduce la hiperreactividad bronquial, es un proceso más de largo plazo que un cuadro agudo, por lo tanto es un buen medicamento controlador, no es tan buen broncodilatador, el tercio de la eficacia del salbutamol, pero combinado con él puede generar una sinergia adictiva, ¿no? Y va bien, pues sobre todo en los pacientes pediátricos, aunque no todos responden tan bien, ¿no? También. La teofilina todavía hay, tiene varios efectos, no solo broncodilatadores sino antiinflamatorios, pero casi no se usa por los riesgos de toxicidad neurológica y cardíaca. Las cromonas, que ya casi han desaparecido, algunos neumólogos los usan a veces para algunos pacientes porque los mejores resultados se han obtenido en niños, porque pueden ser más seguros que otros fármacos en embarazadas, porque también son controladores que pueden generar una respuesta en niños un poco mejor que en otros pacientes. Lamentablemente tienen una latencia larga. ¿Qué significa latencia? ¿Qué latencia? Tiempo para iniciar el efecto. Cuidado. Tiempo para iniciar el efecto. Latencia no es que demora. Latencia es el tiempo para que empiece el efecto. La latencia puede ser corta o puede ser larga. Puede demorar o no puede demorar. Diazepam tiene una latencia corta, o sea, no demora nada. No demora nada en actuar. Este sí demora. Entonces la latencia es el tiempo para que empiece a actuar. No confundan el concepto para que no tengan problemas. Bueno, algunas dosis que pueden utilizarse en PUF, de salbutamol, ¿no? Para algunas exacerbaciones, con aerocámara de preferencia en niños, como ustedes saben. Los glucocorticoides orales, puede ser 1 miligramo por kilo, ¿no? Mejoran, revierten la inflamación, aceleran la recuperación, es comprobado con múltiples estudios. Casi siempre está incorporado el glucocorticoide al uso del beta-osa del enérgico porque hay una sinergia, ¿no? En este caso estamos hablando del oral, ¿no? Pero en el inhalatorio también hay sinergia. El oxígeno buscando este blanco promedio, ¿no? La combinación con el bromuro hipertropio tiene beneficios. La mayoría de guías, ¿no? Sugieren de que se use el hipertropio, por lo menos gema y gina en los cuadros severos. Algunas guías dicen que también puede usarse en la exacerbación moderada. Nosotros nos vamos a basar sobre todo en las de más peso, que son gema y gina, y que dicen que se use para los cuadros severos, donde sí va a haber beneficio de agregar el hipertropio. Metilsantina no agregar, peor si ya está usando beta-osa enérgicos, mucha toxicidad cardíaca. Y el sulfato de magnesio, 50 miligramos por kilo en los niños, controlando siempre reflejo rotuliano. Si comienza a desaparecer el reflejo rotuliano, es posible que el sulfato de magnesio esté teniendo ahí algunos efectos tóxicos. Este es el mejor algoritmo, ¿no? Yo creo que es uno de los más apropiados, ¿no? Claro, traducido al español sería mejor, pero bueno, es entendible, para la exacerbación, porque te dice los grados y cómo establecer los grados, porque te dice que hagas en un cuadro leve a moderado, donde no aparece el hipertropio, que haces en el severo, donde sí incorporas hipertropio, te dice las saturaciones que vas a perseguir, ¿no? En los niños hasta el 94-98%, te dice que evalúes cada hora, ¿no? Y que antes de dar el alta, pues veas que no necesite el beta-adrenérgico corta, que haya mejoría, que la flujometría se haya incrementado, que la saturación esté más de 94 con aire ambiental, una serie de criterios interesantes, concretos, claros, que te dicen que ya se va a dar el alta y que para el alta se vaya a su casa con su medicamento de rescate según necesidad, con el controlador iniciado ya o escalonado. Capaz ya estaba usando su beclometasona, pero estaba a dosis bajas. Como a pesar de hecho ha hecho la exacerbación, será a su casa con dosis media después de beclometasona.
100, pasará a 200 o 400, no lo sé, pero tendrá que hacer eso. Y con su prednisona o prednisolona por algunos días, no muchos para persistir en el efecto antiinflamatorio, pero no muchos hasta que se controle y se vea que el paciente realmente está bien y se haga un seguimiento viendo que la derecha sea correcta y otras cosas más. Entonces, esta sola diapositiva tienen que analizarla, yo creo, y la pregunta del millón siempre, ¿qué estudiamos para el examen? Esta diapositiva. Pero no la memorices, pues, ¿no? Analízala un poquito, ¿no? Que algunos lo están haciendo y que creo que eso al final va a dar el beneficio que necesitan, ¿no? Algunos necesitan más, ¿no? Por razones personales, pero otros necesitan un poco menos para de una vez salir de la asignatura, ¿no? Bien, esto lo presentó su compañera y yo les he pedido, que algunos no hacen caso, pues, les dijimos que no presenten diapositivas así. El pedido para ustedes es que esto lo trasladen, lo conviertan en una diapositiva resumida, si no, en la exposición tiene menos notas. Eso se les dijo al principio, pero algunos lo copian y lo pegan. Entonces, si tienen menos notas en la exposición, que tienen una razón por la cual tienen menos notas. ¿Ah? Pero bueno, nos olvidamos, pues, siempre les decimos, siempre nos olvidamos. Bueno, ya, de aquí, importante considerar, por ejemplo, que a pesar de que dice que puede ser una crisis moderada grave, dice que se puede dar prednisona o hidrocortisona. O sea que yo puedo decidir qué le doy. Tiene una crisis grave, debería darle hidrocortisona, que es endovenoso. No, pero también le puedo dar prednisona. Pero endovenoso debe actuar más rápido. No, porque el mecanismo transcripcional siempre es lento en los dos. Siempre es lento en los dos. Eso no quita, ojo, no nos confundamos, otra vez, nuestra conocida Mendoza, a ver, ¿dónde está? ¿Ya? No nos confundamos. No quiere decir que la hidrocortisona no empiece a actuar más rápido que los otros, pero el mecanismo no genómico, el mecanismo citosólico, el que facilita la expresión de algunos receptores beta, el mecanismo transcripcional, que es el más importante, siempre es lento. Siempre es lento. No importa que le pongas endovenoso, subcutáneo, ¿no? Intratecal, no sé, hidrocortisona, prednisona, van a ser por eso más o menos equivalentes desde el punto de vista transcripcional. Ahora, la hidrocortisona sí puede, acá está que se muere el paciente, sí va a empezar a actuar un poquito antes, si eso sí es verdad, el mecanismo no genómico. Entonces, si el paciente está en una crisis vital, en una cuestión de vida o muerte, además que no va a estar despierto, probablemente en una crisis vital, no le vaya a dar permiso oral, ¿no? Mejor le doy hidrocortisona. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Después del sulfato de magnesio, por aquí no aparece la aminofilina por ninguna parte. Sí puede ser, bueno, la administración endovenosa es salbutamol, que es un poco riesgosa, pero la aminofilina ya es un medicamento que casi ha desaparecido del arsenal, como dice el terapeuta, ¿no? Entonces el sulfato de magnesio sí puede ser una alternativa. Después esto para validar, con el tema que el hipertrofio entra en la crisis grave, no está en la moderada, no está en la leve, ¿no? Y algo similar se consideró aquí Regina, ¿no? El hipertrofio en la crisis severa, pero no en la leve o moderada. Entonces básicamente eso es lo que dice las guías, digamos, mundiales más respetadas, la en español y la que está en inglés, ¿no? Hay algunos que sugieren que puede darse moderada y dicen capaz cuando una moderada no responde, una moderada que ya está con criterio casi de severidad puede poner hipertrofia, puede ser, ¿no? Entonces no son cosas absolutas al 100%, ¿no? Pero la sugerencia para empezar con hipertrofio es que sea un cuadro severo. Si una moderada no responde, quizás pues, no podemos decir, no está respondiendo, habrá que agregar hipertrofio para que mejor. Puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, este es en menor de 5 años, ya con dosis un poco, con inhalador con dosis de salbutamol, el PUF, el oxígeno, ¿qué objetivo tiene? La prednisona, hasta 2 miligramos por kilo, pero hay límites de acuerdo a la edad, se puede pasar de 20 en menor de 2 años, ¿no? O de 30, los que tienen hasta 5 años. El hipertrofio, que generalmente tenemos MDI, 8 PUF, 160 microgramos,
microgramos, milicentigramos es lo mismo que microgramos, son 8 puff, ¿no? Cada puff es 20 de hipratropio. No sé, a ver, averiguan, quizás en alguna clínica hay hipratropio para nebulización, así como hay salbutamol para nebulización, hay hipratropio para nebulización, puede ser, no es habitual, ¿no? Pero quizás hay disponible en alguna parte. ¿Ya? Y para el control, esto ya sabemos también, el control de la enfermedad se clasificaba antiguamente como leve, moderado, severa, persistente, ¿no? En la actualidad es controlado, parcialmente controlado, no controlado, sabe todo, todos saben, ¿no? Los criterios están acá, hay escalas para niños más detalladas, con más preguntas, pero estas son las básicas que si las recordamos nos pueden ayudar a establecer el grado de control, sin entrar en muchos detalles, ¿no? Y aquí es no solo la frecuencia de síntomas diurnos o nocturnos, la limitación para la actividad, sino también el uso del medicamento de rescate, que no hay exacerbaciones, ¿no? Que no existan, no se presenten, y si pudiera hacerse glucometría o espirometría que esté entre valores normales, para darle un control real, ¿no? Y a las alteraciones parcial y ya la frecuencia de estas molestias o las exacerbaciones semanales no controladas. Bueno, la terapia se va a aplicar por escalones. Aquí tenemos que es general, digamos. Lo que nos interesaba un poco ver es que el paso 1 para los pacientes de mayor edad, vamos a ver, los adultos y de mayor edad, aquí está, adolescentes mayores de 12 años, ¿no? Y vamos a ver los que tienen entre 6 y 11 años, vamos a ver sobre todo para adolescentes mayores de 12 años en general, ¿no? La variación que hizo Gina está vigente de considerar en los mayores de 12 años el uso combinado como fármaco que se usa en el primer paso o como medicamento preferido de rescate, que es una indicación solo para los mayores de 12 años, de la combinación de un corticoide inhalado más formoterol. Entonces, para los que tienen más de 12 años, se puede considerar tanto como paso 1 como medicamento preferido de rescate, ya no el salbutamol, sino la combinación del formoterol con el corticoide inhalado. ¿Por qué era formoterol? ¿Por qué no puede ser acá salmeterol? ¿Por qué dice Gina específicamente formoterol? ¿Por qué no puede ser salmeterol? El medicamento que es el primer paso para el tratamiento y que al mismo tiempo es el medicamento de rescate preferido. Porque el formoterol tiene inicio de acción rápido, duración larga, pero inicio de acción rápido. El salmeterol no. El salmeterol tiene inicio de acción lento y duración larga. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, para los mayores de 12 años, el medicamento sugerido como fármaco de rescate ya no sería salbutamol, sino sería formoterol más, digamos, fluticasona o beclometasona. Porque el formoterol empieza a actuar rápido y tiene una duración prolongada. Y también podría ser el primer paso para control, ¿no? Eso es un poco lo que dice acá. Después el resto, ya sabemos, porque es similar a lo que está acá, se van usando como medidas preferidas los glucocorticoides de dosis bajas solos, luego se va usando el beta-adrenérgico de acción larga, tratando de mantener las dosis bajas, ¿no? Y solamente ya al último se aumenta la dosis de glucocorticoide inhalado. Entonces la idea general, el mensaje general es que se debe mantener siempre que sea posible el glucocorticoide inhalado a dosis bajas. Se le agrega el beta-adrenérgico, pero la idea es que se trate de mantener la dosis lo más baja posible. Esa es la idea, ¿no? Ya si no se puede, y en el último escalón ya se considera glucocorticoide de dosis alta más beta-adrenérgico de acción larga. Pero la idea es tratar de mantener el corticoide inhalado a la dosis más baja posible. Es posible introducir otros fármacos, entre ellos los antagonistas receptores leucotrienos o el tiotrópico, ¿no? Sobre todo el montelukast, que es eficaz, o safirlukast, en los pacientes de 3 a 4 años de edad, ¿no? En el grupo pediátrico de ser. Entonces, esto es lo mismo que está
en esta figura, porque es para pacientes adolescentes y adultos, adolescentes, jóvenes y adultos, ¿no? Y en el último escalón, en que el paciente ya requiere, ¿no?, usar dosis altas de corticoides inhalados y digamos formoterol y no está respondiendo o está respondiendo parcialmente, hay que hacer una valoración fenotípica para considerar pues el omalizumab o los otros medicamentos. Pero si esto no se puede, entonces la alternativa es OCS. ¿Qué es OCS? Corticoides sistémicos orales, o sea, prednisona. Entonces, este mensaje general, esto que más o menos estamos tratando de mencionar, quisiéramos que es lo que quede captado, ¿ya? Pues no vamos a preguntar parte por parte, ¿ya? Pero sí queda claro, ¿no?, que la idea para los mayores de 12 años es usar como rescate, ¿no?, formoterol con fluticasona, ¿ya? Porque inicia su acción rápida. Es el primer punto que debe estar claro. Después, en todos los casos, ¿no?, a partir de los 6 años, se usan corticoides inhalados a dosis bajas y se agrega beta-adrenérgicos si no hay respuesta, pero tratando siempre de mantener el corticoide inhalado a la dosis más baja posible. Ya en el último paso, ya ni modo, pues se usan corticoides inhalados a dosis altas y digamos el formoterol. Si no hay respuesta con esto, hay que pensar justamente en la fenotipificación. Acá está. Esto es lo mismo que esto, ¿no? Como pero si no hay plata, probablemente va a tener que usarse prednisona. Entonces, más o menos creo que eso resume, para no estar hablando que el escalón 1 se usa esto, el escalón 2 se usa esto, el escalón 3, porque no lo vamos a memorizar así y va a resultar medio engorroso tener la idea general de lo que se hace, ¿no? Entonces, ahora, cómo se ubican los escalones de acuerdo a la frecuencia y severidad de los síntomas, ¿no? Aquí tiene síntomas menos de una vez al mes y por acá tiene síntomas casi todos los días y se despierta prácticamente con sintomatología, ¿no? Y tiene deterioro incluso de su función pulmonar, ¿no? Entonces, en estos casos, incluso dice ver corticoides orales en cursos cortos, ¿no? Porque el paciente tiene muchos problemas. Entonces, los pasos se establecen de acuerdo a la severidad. De 6 a 11 años es parecido al de mayor de 12 años. ¿En qué se parece? En el paso 1. El paso 1, ¿no?, entonces se parece en que se usan dosis bajas, pero en lugar de formoterol, acá se sugiere utilizar el beta-adrenérgico de acción corta, o sea, salbutamol. El medicamento de rescate en este caso, y en los niños más chiquitos, es salbutamol. Acá el medicamento de rescate no es formoterol con corticoide inhalado, sigue siendo salbutamol. Solo el medicamento de rescate preferido es formoterol con fluticasona, digamos, en los de 12 años para adelante, solamente en ese caso, ¿ya? Y el paso 1 es el mismo. A partir de los de 6 años o menos, ¿no?, de 11 años o menos, entonces hay que utilizar salbutamol como medicamento de rescate, ¿no? Igual en uno de 5 años, salbutamol es el medicamento de rescate, ¿no? Ahora, en los que tienen más de 6 años hasta 11 años, es parecido a lo anterior los pasos, parecido a los más grandecitos, en que se usan corticoides a dosis bajas con beta-adrenérgicos, ¿no?, que se van incorporando tratando de mantener baja la dosis de corticoide inhalado, ¿ya? Pero en los más pequeños, ¿no?, en los que tienen menos de 5 años, no hay beta-adrenérgicos, hay solo corticoides inhalados. Y es algo parecido a lo que dice acá. En los que tienen menos de 3 a 4 años o menos de 5 años, como dice acá, aquí no hay beta-adrenérgicos. Se consideran en los últimos pasos los beta-adrenérgicos de acción larga, pero como una cuestión alternativa. Entonces, los más pequeñitos, no considerar en los pasos beta-adrenérgicos, solo corticoides inhalados, ¿no? Y en los mayores, ¿no?, 5 años, acá de 3 a 4 años, mayores de 5 años, podríamos decir, sí se puede considerar LABA, como sería este caso, ¿no? En los mayores, acá dice, especifica de 6 a 11, considera el LABA, ¿no? En todo caso, el límite de 5 años es un poco lo que diferencia el GINA del GEMA, un poco, porque este te habla prácticamente a partir de los 5 años, y este te dice a partir de los 6. Un poco discutible ahí valorar, ya será una cuestión un poco
ya el criterio de que está haciendo la pregunta. Bueno, después, no olvidar que los aires pueden tener efectos adversos, no están contraindicados de manera absoluta, pero pueden desencadenar o agravar un asma. En el caso que trajo algunos compañeros habían beta bloqueadores, se pueden usar beta bloqueadores cardioselectivos, pero tienen que valorarse de manera individual, ¿no? Dice acá, el asma no es una contraindicación absoluta para los beta bloqueadores cardioselectivos, para los cardioselectivos. ¿De quién estamos hablando? A ver, nómbrenme. Beta bloqueadores cardioselectivos. No. Es como ser cardioselectivo de cardio bloqueador beta 1, beta 2 y alfa 1. No es cardioselectivo. O lo que lo has escrito bien, pues. Nebivolol era el que dijimos, ¿no ves? Al epicolol parece. Es el que podría ser más seguro beta 1, para alfa 1, y el beta bloqueador cardio está en casa. Disculpa, cuando quede barato. Entonces, nebivolol era el que probablemente es más cardioselectivo de todos. Los otros, ¿quién lo vamos a ver cardio con los demás? Con la gran mayoría, Zabaleta. Otros tres más cardioselectivos. Nos ha hecho uno. Nebivolol, tres más. Atenolol, faltan dos. Metoprolol, falta uno. Bisoprolol. Ahí están los cuatro más usados. Los cuatro más. ¿Ya? Esos son cardioselectivos. Beta 1. ¿Ya? Bueno, entonces no es una contraindicación absoluta eso, pero tiene que ser valorado riesgo-beneficio. Este es el desescalonamiento. Se supone que si el paciente está usando corticoides orales porque no tiene plata para comprar Mepolizumab, está usando prednisona todos los días y ya está controlado con la prednisona todos los días, habrá que comenzar a darlo, que dice acá, en días alternos, a bajar la dosis y a darle dejar un día, ¿no? Y luego continuar la reducción de la dosis hasta reemplazarlo por dosis altas de ¿qué? Corticoides inhalados. Ya le quitamos la prednisona y queda con beclometasona, pero dosis altas. Luego lo reducirá a dosis bajas y a ver hasta dónde llega. Esta figura, que tiene, como les he dicho, más de 10 años, está diapositiva. Sin embargo, nos parece que recién fuera nuevo el omalizumab, cuando es un fármaco no tan viejo, ¿no? Pero ya varios años, que recién más o menos ha llegado al mercado. Y acá están los fenotipos que ustedes conocen. Omalizumab, sobre todo con glucocorticoides en el fenotipo alérgico, ¿no? Con títulos altos de inmunoglobulina E. Pueden haber otros, ahí también está Mepolizumab, ¿no? Antagonista receptor de interleucina 5. En el asma eosinofílica, obviamente tiene que titularse en niveles de eosinófilos, antagonista receptor de leucotrienos, y ahí Mepolizumab, ahí está Omalizumab. Y en la inflamatoria neutrofílica, ¿no? Inflamatoria, acitromicina. En asma, acitromicina, ¿no? Porque es antiinflamatoria respecto de la respuesta con estos polimorfos nucleares. Ahí está la vía de administración. Por suerte, aunque es caro, sigue siendo caro igual, no se usan todos los días, pues, ¿no? Una vez al mes, una vez cada 2 semanas, ¿no? Una vez al mes, Mepolizumab, ¿no? El mecanismo de acción, la mejoría que es significativa, definitivamente mejora los síntomas y reduce los ataques, y no hay muchos efectos adversos serios, ¿no? Los problemas digestivos o un poco de dolor de cabeza como problemas más molestos. Entonces, eso para terminar.